Ahí está. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar de ver es cómo estudiar con una función empleando las herramientas que fuimos viendo hasta ahora. Para hacer, uno de los objetivos es tratar de construir un gráfico aproximado. ¿Cuáles son las herramientas? Y la derivada, que es una de las últimas que vimos, el límite, y todo lo que tiene que ver con asíntotas, intersecciones con los ejes, bueno, y cosas desde el principio que vimos funciones en Mate 1, el dominio de las funciones, el conjunto imagen, todas las características que uno le puede estudiar a una función, la paridad, si la función es par o impar, eso lo tenemos que ver bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir viendo esas características de a poco. Cómo usar el límite, la derivada y los conceptos de análisis matemático que estuvimos viendo, la continuidad, en el análisis general de una función. Entonces, en principio, vamos a hacer un dibujito así genérico para que se acuerden de algo que vimos. Si yo tengo una función así, imagínense que tomo un intervalo de f, un intervalo siempre me estoy refiriendo acá, ¿no? A una parte, por ejemplo, así, del eje X, un intervalo que lo vamos a llamar AB. Entonces, en ese intervalo AB tengo este tramo de la función, este tramito que está acá. Yo lo que puedo observar es que, lo voy a tratar de hacer más gruesito, pero no se puede con el fibrón, es que para cualquier punto de este intervalo, o sea, para cualquier punto, si yo tomo un punto por acá, lo vamos a poner la letra C, tomo el punto sobre la curva, a ver, y su imagen. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, tengo una curva, un punto sobre la curva. El intervalo este AB, a veces son todos los reales, a veces es un intervalo en el que a mí me interesa estudiar a la función. Bueno, tomo este punto particular y ahí trazo la recta tangente. ¿Se acuerdan de nuestra amiga la recta tangente? Una cosa así, a ojo la estoy dibujando, más o menos. La recta tangente aparecía cuando empezábamos a hablar de la derivada. La interpretación gráfica o geométrica de la derivada tenía que ver con la inclinación de esta recta. Me parece que, no sé si la clase pasada o la anterior hablamos de eso. Habíamos dicho que para la recta tangente, que es una recta, con ecuación I igual mx más b, lo particular era que esta m de acá no es cualquier número, sino que la pendiente de esa recta es la derivada. La derivada de la función en el punto. Entonces, si yo estoy en el punto C, eso es f' en C. ¿Se acuerdan? Esa era la interpretación geométrica. Para encontrar la pendiente de esa recta y saber cómo dibujarla bien, tenemos que recurrir a la derivada. Bueno, y al revés lo mismo. Si tengo la recta tangente, yo me fijo la derivada en el punto y eso me da, o sea, ese valor va a ser la pendiente de la recta. Ahora, también sabemos nosotros que si este número, o sea, si la pendiente de la recta es positivo, estoy hablando de una recta que es creciente. Y si es negativo, estoy hablando de una recta que es decreciente. Bueno, el comportamiento en ese sentido de la recta, o sea, el crecimiento de la recta, acompaña el comportamiento de la curva. ¿Qué quiero decir? Esta curvita que yo hice tan simple para f es una función que crece. Bueno, en cualquier punto que yo hubiera elegido de la curva, la recta tangente también iba a crecer.
En cualquier punto voy cambiando de valor de X, entonces voy obteniendo distintos puntos de la curva. Las rectas tangentes son otras. Bueno, son otras, pero todas son rectas crecientes. O sea que en cualquier punto de la curva yo lo que estoy teniendo son rectas así, que van como acompañando ese crecimiento. Y muchas veces es más fácil estudiar el comportamiento de esas rectas que estudiar el comportamiento de la curva, porque no conozco el gráfico. Analizando el valor de la pendiente de estas rectas, uno puede analizar el crecimiento de la función. ¿Sí? Si la recta tangente es creciente, la función también. Y bueno, y al revés, ¿no? Si la recta tangente tiene pendiente negativa, es porque la curva está decreciendo. Entonces, simplemente lo que se hace es, recuerden que la recta tangente crece cuando la derivada es positiva. Se analiza el signo de la derivada. El signo de la derivada me va a decir si la función en un intervalo crece o decrece. Por esta interpretación geométrica. Entonces eso es lo que voy a escribir un poco más formalmente. ¿Está bien? ¿Entendieron la idea? Vamos a escribirlo, a ver si cuando lo escribo se sigue entendiendo. Vamos a tratar. Entonces, podemos poner así. Si, a ver, f de x, o f', vamos a empezar con f'. Si la derivada de la función es mayor a 0, o sea, si la derivada es positiva, o sea, si esas rectas tangentes son crecientes, bueno, la función va a ser creciente. Si esas rectas tangentes tienen pendiente positiva, la función va a ser creciente. Acá yo tengo que agregar que eso, yo le puse C. Bueno, eso pasa en cualquier punto de un intervalo que yo considere. Entonces, se escribe así, para todo X perteneciente a un intervalo AB. Acá dice, si la derivada de una función es positiva para todos los puntos interiores a este intervalo, entonces yo puedo asegurar que en ese intervalo la función es creciente. Se llama así, es creciente. Es creciente en ese intervalo, vamos a ponerlo, en el intervalo A. Bueno, y esa es como la primera cosa importante de hoy. Si tengo una derivada positiva en un intervalo, es porque la función en ese intervalo crece. En general lo que se hace es tomar un punto de ese intervalo y analizar el signo en ese punto. Entonces, si en ese punto la derivada es positiva, va a ser positiva en todo el intervalo en el que sabemos que pasa lo mismo, que tiene el mismo comportamiento. Lo que se hace es tratar de buscar estos intervalos. Los intervalos con derivada positiva y los intervalos con derivada negativa, que por supuesto es como lo mismo, pero al revés. En los libros dice en forma análoga, o sea, igual, pero en lugar de mayor pongo menor, para todo X en el AB. Bueno, ¿y eso qué me va a asegurar? Que la F, en lugar de ser creciente, sea decreciente. Como ya sé hasta dónde llega la pantalla. F es decreciente en AB. Esos intervalos AB van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y la manera de relacionar el crecimiento con la derivada es a través del signo. Si es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplito breve, como para ver si esta idea se nos queda más clara. Bueno, yo voy borrando medio rápido, total después tienen el video, ¿sí? No sé si ustedes
toman nota, esas cosas, no los puedo ver. Yo en el aula los espero si veo que están escribiendo, pero acá no veo a nadie, así que de última me pegan un grito. A ver qué pasa. Bien, sigo. Muy bien. Ustedes avísenme si no entienden nada. Les vuelvo a decir algo de lo que dije, porque hoy voy a decir unas cuantas cosas. Ejemplo, a ver. Me anoté un ejemplo por acá. Miren qué lindo ejemplo. G de X igual, ejemplo con una función en particular. Esa. Se bajó la cámara, sí. Sí, igual no dice nada, dice ejemplo. Ahí está. A ver, vamos a admitir. G de X igual X por logaritmo de X. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos que analizar el crecimiento en el punto, vamos a darle un valor, en X igual 0,5. Yo quiero ver si para ese valor de X la función crece o decrece. ¿Sí? Ahí dicen muchas cosas. Ah, no, pero ya lo arreglé, ¿no? Sí. Quiero ver si para ese valor de X la función crece o decrece. Entonces lo que tengo que hacer es recurrir a la derivada. Muy bien, hay que derivar. De paso, ven, seguimos practicando. Por eso esto sigue siendo derivadas. Lo que pasa que la derivada es como que sirve para muchas cosas. Tiene muchas aplicaciones. Por eso, bueno, hoy vamos a seguir derivando. Recuerden, la operación principal acá es la multiplicación, así que hay que derivar como producto. Entonces, vamos. El primero derivado por el segundo sin derivar, más, al revés, el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Estamos bien? Derivo por tabla, usando la derivada del producto. Terminé y lo simplifico. Muy bien, lo arreglo. Acá podemos cancelar y entonces me queda, como dicen por ahí, sacando este 1, como ahí alivianando un poco la escritura para que me quede más simple, logaritmo de X más 1. ¿Bien? Me quedé pensando si estaba bien tachar, por esto de que les digo siempre, acuérdense que no se pueden tachar ceros con ceros. Y hoy acá yo tacho y no estoy diciendo nada, ustedes no preguntan, pero yo me lo pregunto, pero se puede tachar, porque en realidad el cero ya, siempre que uno tiene una función, aunque el ejercicio no lo pida, yo no lo dije ahora, porque bueno, como que nos estamos concentrando en otras cosas, pero siempre hay que mirar el dominio, siempre hay que tratar de ver cuál sería el dominio. Porque todos los valores que no están en el dominio son valores que no los considero. Fíjense, claro, nos estamos concentrando en ese punto en particular. Es verdad, por eso ni pensé en el dominio, porque estamos como fijándonos en el 0,5. Pero esto es una función. Tenés razón, por eso también puedo tachar. Pero la función en sí es una fórmula que está definida para infinitos valores, pero en este caso no para todos. Y además repasamos. ¿Qué tengo que mirar? El logaritmo de 0 no existe, ¿no? No están tan seguros, no existe, no. El logaritmo de 0 no existe, y no existe el logaritmo de ningún número negativo. O sea que acá X es cualquier número, pero X por logaritmo de X, el logaritmo de X hace que el dominio quede más chiquito. El logaritmo de X solo se puede aplicar sobre los reales positivos, estrictamente positivos, así que el dominio de esta G sería de 0 a más infinito. ¿Está bien? Del 0 al más infinito. Solo los números positivos. Así que puedo tachar feliz porque el 0 no interviene en esta función. Bueno. Igual tenemos que practicar porque vamos a tener que calcular o ver el dominio de muchas funciones. Tenemos la derivada. Ahora sí vamos a hacer lo que dice el ejercicio, ver qué pasa en 0,5. Entonces voy a evaluar G' en, acá va coma, no punto y coma. G' en 0,5 es hacer el logaritmo de 0,5 más 1. ¿Sí? Esa cuenta. El logaritmo de 0,5 más 1. No sé si la tengo hecha acá en mi machete. A ver. Tengo escrito esto.
Debe ser la respuesta, está medio así por el costado. Aproximadamente 0,3, porque esto debe dar negativo, entonces queda 1 menos algo. Bueno, con un montón de decimales, o sea, es irracional. Pero no me interesa, ni siquiera me interesa este número. Lo único que me interesa es el signo para contestar la pregunta que no está escrita, pero la pregunta es, o la consigna es, analizar el crecimiento. ¿Crece o decrece en ese punto? Me da positiva la derivada. Entonces, g de x es creciente en este lugar, al menos en ese punto. Nx igual 0,4. Crece. ¿Qué pasa? Pero, profe, a ver, mientras dejo entrar a alguien más. ¿No sería positiva nomás? Lo que es positiva, claro, a ver, porque ¿cómo podés saber que es creciente? Solo con un punto. Sí, lo que sabes es que en ese punto, yo no sé cómo es el dibujo de esta función en todo su dominio, pero lo que yo sé es que en 0,5, que imaginemos que está acá, la función va a venir creciendo. ¿Por qué? Y porque la derivada me está dando para ese valor una recta con pendiente positiva. Entonces, como la recta tangente en ese punto tiene pendiente positiva, y yo sé que la función tiene un comportamiento creciente. Lo que no sé es desde dónde hasta dónde. Desde dónde empezó a crecer y dónde deja de crecer, porque a lo mejor viene creciendo, pero en algún lado se le ocurre bajar. Y eso no lo sé. Bueno, tenemos que empezar a averiguar justamente, no me va a interesar tanto analizar punto por punto, porque no termino nunca. Lo que me va a interesar es esos intervalos, ver cómo hago para encontrar, bueno, está bien analizar en un punto, pero yo quiero saber ese comportamiento de ser creciente, cuándo lo empezó a tener y cuándo lo deja de tener. O, por ejemplo, es creciente siempre. Bueno, poder afirmar que esto no pasa, que va a ser creciente siempre. Bueno, falta un poquito más. Nos faltan un par de cosas que les tengo que contar. ¿Sí? Como ya tenés la función derivada, es más fácil. La función derivada te da información acerca del crecimiento, siempre, usándola con ciertas cositas, de una forma como astuta, vamos a tener información para saber, bueno, crece, decrece, de dónde hasta dónde, vamos a tener el intervalo. Ahora lo hacemos, pero por lo menos ya saben este dato. Si en un punto la derivada me da positiva, en ese punto la función es creciente. Grábenselo. Y también al revés. Si me hubiera dado negativa, yo ya sabía que la función era decreciente. Bueno, vamos a seguir. Y se va a cortar en un rato y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Yo corro a la cocina, veo si está todo en orden y vuelvo. ¿Sí? Me conecto con ustedes. A ver, sigamos un poco más. Vamos a analizar algo que se llama extremos. Extremos. Extremos de una función. Extremos. En principio, extremos absolutos. Sí, vamos a ponerle, porque los extremos absolutos son los valores extremos. ¿Qué es un valor extremo? Y son los valores o más altos o más bajos que toma una función. Esos son los extremos. Si la función me ponen ahí los infinitos, y si la función se va al infinito, no va a tener extremo. Por ejemplo, si la función se va al infinito positivo, no tiene máximo absoluto. No va a tener un punto máximo porque no tiene tope. El extremo me dice, bueno, llegaste hasta acá. Ese es el máximo. ¿Qué funciones tienen extremos absolutos? Que nosotros conocemos mucho, desde hace mucho tiempo. No sé, en la función anterior. Tendría que para saber en la función anterior cuál es el extremo, tendría que
analizarla más. Así, a ojito, no es fácil saber. Pero hice un dibujo cualquiera. Claro, tiene que ver con la imagen. Sí, exactamente. Ah, claro, ya te entendí, Francisco. Tiene que ver con la imagen, sí. Las cuadráticas, como me dicen por ahí, ustedes saben que tenemos como dos modelos de cuadráticas. Las felices y las tristes, las de concavidad positiva y negativa. Entonces, ¿qué pasa con las cuadráticas? Las que son así tienen máximo absoluto en el vértice. Y las que son así tienen mínimo absoluto en el vértice. Ahora, esta que tiene máximo absoluto no tiene mínimo, porque se va para el menos infinito. Tanto cuando uno mira el dominio, que son todos los reales, tanto para la derecha como para la izquierda, la función no tiene un tope hacia abajo. Sí tiene un valor máximo, pero no tiene un valor mínimo. Bueno, y a esta le pasa justamente lo contrario. Hay funciones que, estoy tratando de dejar entrar gente, hay funciones que tal vez no tienen extremos, pero yo de toda la función me quedo con un tramito. Les voy a poner un ejemplo. Tengo algo así, un dibujo así, un dibujo así, y una función que, por ejemplo, haga así. Acá uno no sabe, salvo el pedacito que a mí se me ocurre dibujar, pero bueno, imaginen que esto, no sé, sigue subiendo así. Bueno, no, cuando quiero arreglar no se puede. Imagínense así, que esta es una función que decrece, ¿no? A ojo esto de izquierda a derecha, baja. Entonces, la función sigue con ese mismo comportamiento. Así como está, yo no puedo decir que tiene ni un lugar donde termina acá, no tienen extremos, no tiene ni un valor máximo ni un valor mínimo. Bueno, pero de toda esa función yo tomo una parte. Tomo, por ejemplo, un intervalo así. Este va a ser el intervalo AB. Y entonces vengo hasta acá. Esta es la imagen de A. Esta es F de A. Y vengo hasta acá, a ver, y este es F de B. Este. Entonces, en el intervalo AB yo me concentro en una parte del dominio. En el intervalo AB esa función alcanza F de A. Que sería como mirar a la curva desde acá hasta acá. Me concentro en este pedacito. Bueno, en ese tramo de la función, este es el valor que está más arriba y este es el valor que está más abajo. O sea que en AB, si yo miro la función, pero no toda, en ese intervalo, en AB, o en X perteneciente a AB, F de A sería máximo absoluto. Y F de B, que ya que lo puse con rojo, lo voy a poner con rojo. F de B es el mínimo absoluto. Porque es el valor más alto comparado con todos los otros valores de las imágenes para el AB, para el intervalo que yo estoy mirando. Es como que de toda la función, todo esto ya no me importa más. Muchas veces necesito tomar un intervalo. A ver, admitir. Primero tendrías que ver la derivada para saber si es máximo, mínimo o al revés, ¿no? La derivada te va a ayudar, todavía no sabemos muy bien cómo, pero en general si la función crece o decrece en ese intervalo, vos ya sabés que lo otro que tenés que ver es el valor el número. Cuando conoces los números los podés comparar también. El de número más grande va a tener que ser el máximo y el de valor más chico va a tener que ser el mínimo. Eso siempre que trabajen como en un intervalo. Bueno, hay distintos casos.
Si yo tengo gráficos, este tiene como un valor extremo para arriba y un valor extremo para abajo. De las parábolas ya les dije. Después, por ejemplo, si yo tengo un gráfico así, bueno, se va a cortar, pero ya que está, termino con estos dibujitos. Si yo tengo un gráfico así,